Demos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Qué bueno es el Señor, qué bueno Dios. Entonces, demos una acción de gracias al Señor en esta hora y vamos a agradecer lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha guardado, Él nos ha protegido y nos ha provisto de todas las cosas, que sin importar la situación que estemos viviendo, demos gracias al Señor, levantemos al cielo una oración y digámosle a Dios qué grande, qué bueno es y qué paciente para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él nos ama y Él tiene paciencia. Él espera que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento, a un cambio de vida. Dios nos ama tanto que está esperando que usted venga a Él. Que usted que está viviendo alejado del Señor, clame a Él por ayuda. Porque Dios quiere salvarnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cada mañana, cuando te levantes, en la noche cuando vayas a reposar del sueño, dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor, porque gracias a Él hemos pasado un día y vamos a descansar una noche en tranquilidad, en paz. En medio de la tormenta, Dios nos fortalece, Dios nos da fuerzas para continuar el camino. Con Cristo estamos seguros. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 12, donde vemos esa misericordia de Dios y por eso debemos agradecerle. Y dice la palabra de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que nos revele su mensaje en esta hora. Dice la bendita palabra de Dios: en aquel día dirán, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor quien ha sido salvación para mí. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es el Señor. Dice aún una vez más la palabra del Señor: sacarán con gozo agua de las fuentes de la salvación, y dirán en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es el Señor Dios Todopoderoso, grande es el Eterno, Señor Creador, en medio de Israel y en medio de la iglesia, en medio de todo aquel que viene al Señor y clama por su ayuda. Dios se engrandece, Dios nos da la victoria. Por eso, no dejes de confiar, de creer en el Señor, de agradecerle, porque Dios te dará la victoria en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Dios glorificará su nombre y te va a sacar en victoria.
porque Dios es grande, porque Dios es todopoderoso, porque el Señor tiene paciencia y tiene bondad para con usted y para conmigo. Que sin importar lo que tú hayas hecho, Dios te perdona y Dios tiene un lugar para ti. Por eso, los que se alejan del Señor, los que se apartan de Dios, sufrirán eterna pena, eterna condenación de haber desechado a un Dios tan bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios que se ha entregado a sí mismo, dándonos a su Hijo Jesucristo, dándonos el Espíritu Santo, para que nosotros reposemos en Él, para que nosotros tengamos una oportunidad. Por eso, los que confían en el Señor no serán avergonzados. Los que confían en el Señor son como una ciudad en medio de murallas, en medio de poder, porque Dios es el que nos guarda, porque Dios es el que nos guía. Por eso los que confían en el Señor tienen luz, tienen dirección, saben a dónde van, porque Dios es nuestra guía, porque Dios es nuestra provisión. Los que confían en el Señor no les falta nada, porque Dios enjugará nuestras lágrimas, porque Dios sanará nuestras heridas. Por eso no dejes de confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Por eso en aquel día cantarán a ti, oh Señor, porque aunque te enojaste con nosotros, tu enojo, tu ira se apaciguó y Dios nos perdona. Por eso el amor de Dios, la misericordia de Dios no tiene límites. Si te encuentras en angustia, si te encuentras atribulado, si estás triste, si no sabes qué hacer, ven al Señor Jesucristo. Ven a Dios, porque un día nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar, a tomar mi lugar y a llevar en Él todas las cosas que nos suceden, todo aquello que nos quita la paz, lo llevó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Y allí, en aquella cruz, en aquel madero, colocó el acta de los decretos que te acusaban delante de Dios. Por eso llegará un día que estaremos en la presencia de Dios y todos aquellos que hayamos alcanzado la gracia, el perdón de nuestros pecados, ya no tendremos un acta, no tendremos una lista de pecados que nos condenen, porque la sangre de Jesucristo la ha cubierto. Pero hay de aquel que parta de eternidad sin haber recibido el perdón de sus pecados, sin haber puesto su esperanza en el Señor. Llegará el día en que todos nos presentaremos delante de Dios y seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Y allí hay un acta de decretos, un acta donde están escritas todas las cosas que tú has hecho en la vida. Y por lo que tú hayas hecho y por lo que yo haya hecho, seremos condenados, seremos juzgados y echados fuera de Dios a la condenación eterna, porque no hicimos la voluntad del Padre. Hoy tenemos la oportunidad de lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, para que cuando estemos ante Dios no haya condenación. Todos los seres humanos nacemos con la mancha del pecado, nacemos pecadores y necesitamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie y nos haga libres. Por eso el que diga que no peca
es un mentiroso y hace al Señor un mentiroso. Por eso viene el Señor Jesucristo a estar entre nosotros, ser como uno de nosotros, experimentar en Él toda la maldad, todo el pecado. Pero el Señor Jesucristo, al saber nuestra condición de vida, nuestras debilidades, llevó sobre Él el pecado, llevó sobre Él la maldición que correspondía a nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho libres y en Cristo Jesús tenemos oportunidad, tenemos salvación. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, no desprecie las enseñanzas de Dios, no desprecie lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz. La vida del hombre son 70 años y en lo más robusto 80. Si vive más, vive con problemas, con dificultades. Por eso revisemos cómo estamos viviendo, cómo nos estamos conduciendo en esa tierra, y vengamos al Señor, reconozcámosle como el Hijo de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados, y el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, nos perdona, nos limpia y nos presenta sanos y limpios delante del Padre. Cristo es y será la ayuda que tú necesitas. No esperes más. No esperes más, mi querido amigo. O tú que te has apartado de los caminos del Señor, regresa, vuelve al Señor, porque los días son cortos. Los días son malos. Y en cualquier momento te sorprende la muerte. Y si no estás preparado, si no estás listo para estar en la presencia del Señor, te vas a perder. Y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando tú veas a tu amigo, a tu familiar en la presencia del Señor y tú estés excluido, fuera de Dios, por tu rebeldía, por tu orgullo, por no haber arrepentido y aceptar el regalo que Dios te da.